Buenos días, nuestros nombres son Valentina Fernández y Catherine Vázquez y el día de hoy les vamos a presentar la crisis financiera del 2008. Nuestra pregunta principal de investigación es de qué manera la crisis de 2008 enfrentó a Estados Unidos a una situación de moral hazard al interior de su sistema financiero. Las preguntas secundarias que surgieron a lo largo de la investigación son cómo a través del efecto contagio el fenómeno de la crisis alcanzó implicaciones mundiales en el sector real de la economía, en qué medida las consecuencias y medidas implementadas por Estados Unidos y el resto del sistema monetario mundial sirvieron para contrarrestar los efectos de la crisis y finalmente vamos a evaluar si es posible que algo así vuelva a suceder a pesar de las lecciones aprendidas. La crisis del 2008 significó la quiebra del sistema financiero estadounidense y posteriormente mundial, generado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en el país. Sus inicios aparentes se centran en el 2004, cuando los bancos americanos, motivados por el deseo de fomentar la economía, adoptaron una medida de vender bonos hipotecarios a clientes que no cumplían con los estándares de historial crediticio, con la particularidad de mayor rentabilidad, desencadenando así la crisis de las hipotecas subprime a mediados del 2008. Cuando hubo un downturn en la economía, esto concluyó en la suspensión de pago por parte de los clientes, así los bonos se quedaron sin fondos y los bancos hipotecarios no pudieron hacer frente a la quiebra de millones de créditos hipotecarios, lo que también desencadenó en la desvalorización de los bonos. Estos estaban dispersados en toda la economía, por ende el sistema financiero no tuvo capacidad de respuesta. Los actores involucrados son las familias o clientes que sufrieron de primera mano las consecuencias en tanto que se vieron imposibilitados de continuar con los pagos de las hipotecas, sufrieron despidos masivos y perdieron sus casas. Por otro lado tenemos los prestamistas o bancos comerciales, que son los tradicionales bancos hipotecarios que vendieron hipotecas por cantidad a personas no calificadas, otorgando así créditos insostenibles. Por otro lado, tenemos los bancos de inversiones como los Lehman Brothers. Su rol fue la emisión de títulos de alta rentabilidad, inventando la figura de CDO, a través de los cuales financiaban las hipotecas de los bancos por medio de la venta y emisión de papeles, bonos, implementando una estrategia de hedge bulls. Tenemos a las compañías calificadoras de riesgo, que son las encargadas de brindarle una calificación a los bonos subprime para que los accionistas supieran la capacidad de pago de los bonos que adquirían. Y finalmente el gobierno americano, cuya función es fundamental a través del Banco Central y el uso de la Reserva Federal para salvar al sector financiero, implementando diferentes estrategias de contención, y de allí la premisa too big to fail. Las causas se dividen en largo, mediano y corto plazo. Todo inicia con el largo plazo tras la caída de la Unión Soviética, permitiendo la apertura gradual de países asiáticos, impulsando su fuerza industrial y promoviendo su productividad. Así, países como China empezaron a acumular reservas internacionales, eligiendo el dólar estadounidense como su moneda de preferencia, generando entradas de capital en Estados Unidos y un exceso de ahorros en el mismo país, haciendo que las tasas de intereses pueden ser muy baratos. Asimismo, el gobierno de Reagan y el gobierno de Bush siguieron una línea de recortes de impuestos con el fin de promover la inversión privada, sin tomar en cuenta que para eso también deberían disminuir el gasto federal. Al no tomar en cuenta esto, lo que se generó fue un déficit fiscal que además fue apoyado por el gasto y el sobreconsumo de las personas estadounidenses. Todo esto inicia en las causas de mediano plazo. Desde el 2001, tras el atentado del 11 de septiembre y el estallido de la burbuja.com, la Reserva Federal estadounidense busca impulsar la economía a través de la disminución de tasas de interés nuevamente y la estimulación de la economía, como ya les dije, a través del gasto y el consumo de los estadounidenses. Sin embargo, la mejora se da en tanto los inversionistas abandonaron el sector de las tecnologías de información, que en ese momento estaban en su pleno auge, por el sector inmobiliario, en tanto habían nacido las hipotecas subprime y los clientes con poca solvencia económica, conocidos como clientes subprime, los cuales eran controlados por entidades como Freddie Mac, Fannie Mae y empresas de Wall Street como Lehman Brothers. Todos estos estaban involucrados en el negocio. Eventualmente, la gran demanda de hipotecas, conocidas por sus créditos baratos, generó un aumento de los precios en estos bienes. A pesar de eso, las financieras revendían los créditos hipotecarios de los paquetes como créditos calificados en alto grado de inversión, atrayendo inversionistas y generando una falsa expectativa de inversión confiable. Allí empiezan las causas de corto plazo y las consecuencias directas, en tanto las personas que adquirían estos créditos ya no tenían las capacidades de pagar periódicamente, y se desencadena en el plan anticrisis del gobierno de George Bush entre 2007 y 2008, el cual se considera un plan tardío porque apenas si pudieran bajar las tasas de intereses a un 0.5% para intentar reanimar nuevamente la economía
y apenas si pudieron empezar a investigar las actividades de las empresas de Wall Street que estaban involucradas en el negocio. Además, también empezaron a hacer rescates aleatorios, como por ejemplo Nacional a Fannie Mae y Freddie Mac, completamente o controlar la aseguradora American International Group. Pero a su vez, no rescataron a entidades como Lehman Brothers, lo cual generó tanto su quiebra como la desconfianza por parte de los medios y la población estadounidense, pues todos se preguntaban por qué el gobierno hacía rescates aleatorios y así parecía que el gobierno no sabía cómo reaccionar frente a la crisis. El desarrollo de la crisis se empieza entre los años 2000 al 2004, cuando la Reserva Federal cambió su política monetaria a una política expansiva, generando bajas tasas de interés que incentivaron a los bancos a ofrecer créditos hipotecarios baratos. Consecuentemente, las personas aprovechaban y adquirían créditos para comprar sus casas. Estos créditos se conocen como las hipotecas o créditos subprime, también conocidos como hipotecas de alto riesgo. Eran créditos inmobiliarios que no respetaban los requisitos clásicos para sacar una hipoteca, como la verificación del ingreso del cliente, de los ingresos del cliente, el plazo de amortización y el monto de préstamo inicial, que servían para aumentar la probabilidad de devolución en caso de no poder pagar. Además estaba la ley Community Reinvestment Act, que obligaba a los bancos a conceder estas hipotecas a los clientes subprime. La venta de las hipotecas subprime a bancos de inversiones también se dio, en tanto se agrupaban créditos y formaban paquetes heterogéneos con una calidad crediticia inferior al segmento estándar. Así, los títulos cuya probabilidad de impago fuera pequeña se clasificaban de máxima calidad crediticia respaldados por las agencias calificadoras. Las cuales eran mediadoras de información que ayudaban a los inversores a distinguir qué emisores habían con riesgo de créditos altos y bajos, otorgando ventajas como transparencia y uso de información en el mercado para fijar la rentabilidad de un título y ayudar a los inversionistas a crear portafolios de inversión balanceados respecto al riesgo y tener puntos de comparación para la toma de decisiones. Las agencias llegaron a calificar hasta con AAA, mejor calificación de riesgo, a aquellos paquetes, provocando que los títulos se compraran intensamente en el mercado financiero. El gran error de estas agencias fue la confianza en tanto Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que eran las agencias de la época, se justificaban bajo la idea de que ellas pensaban que el banco y la entidad prestamista ya había realizado correctamente su trabajo a la hora de conceder las hipotecas y que ellas solo se tenían que encargar de calificar bajo la excusa de que eran bancos confiables. Estas tres etapas desembocaron en una crisis que afectó tanto a prestatarios hipotecarios como a inversionistas de Estados Unidos. Estados Unidos se adentró en una época de desempleo debido a la brusquedad del cambio, junto con la disminución de gastos de bienes de consumo y la caída de la producción mundial. Todo esto provocó que hacia 2008 el sistema financiero de Estados Unidos cayera en una crisis de liquidez nacional e internacional, destacando tres hechos claves. El momento en que Lehman Brothers se declara en quiebra y pide protección crediticia, cuando el Bank of America adquiere Merrill Lynch por menos de la mitad de su valor real y finalmente el rescate de American International Group por parte de la Fed. Estos hechos marcan el inicio de la quiebra de los bancos hipotecarios, surgiendo así la analogía de too big to fail, pues el mundo entendió que no podía permitirse la caída de estos grandes. Así se vieron obligados a dirigir de forma apresurada todos los esfuerzos estatales y de bancos centrales para salvar estas entidades, evitando la profundización del colapso. El pánico bursátil fue inaplazable, pues hubo debilidad en los mercados que se caracterizaban por ser mercados en retroceso o bear markets, debido a las caídas en picada de los precios en los bonos y la rentabilidad de los bancos, dejando en bancarrota cualquier entidad cuyo soporte fueran estos bonos hipotecarios subprime. En resumen, estas figuras permitieron que el mercado de vivienda creciera sin sentido, pero pareciendo un negocio rentable, hasta el punto que los mismos dirigentes estadounidenses definieron la situación del país como pánico financiero. En cuanto a las implicaciones de la crisis, es preciso evaluar las implicaciones para el mercado interno de Estados Unidos, puesto que hubo una reacción en cadena. El estallido de la burbuja hipotecaria llevó a la caída del conjunto bancario, que llevó a la caída en la bolsa, a su vez la caída en el crédito interbancario y comercial, y finalmente caída en el consumo, la producción y el empleo. En el proceso secuencial que se expuso, hubo una pérdida de la economía real que se estima, según Bradford, en 648.000 millones de dólares en el PIB no realizado debido a un crecimiento más lento. Además, el daño económico, la crisis generó una oleada de
inconformidad, falta de confianza y desmejoría en la calidad de vida. Las implicaciones se pueden dividir en corto y largo plazo. En el corto plazo tenemos el desempleo masivo por el quiebre de instituciones financieras, el desequilibrio fiscal, pues a pesar de que el país ya venía sucumbido en un déficit fiscal muy alto, la crisis intensificó esta situación, pues no se podían acudir a fuentes de financiación externas. Colapso en la industria financiera, pues se dio como resultado de una contracción de la economía nacional con pérdidas en salarios, ingresos, trabajos y riqueza. Volatilidad en los precios del crudo debido a su importancia como un commodity, pues las fluctuaciones causaron que el precio del crudo bajara en más de $120 y esta volatilidad también amenazó otros mercados. Y finalmente, la necesidad de una economía más regulada. Ante la inminente y costosa necesidad de la crisis, fue necesario que Estados Unidos propusiera un sistema económico mundial con mayores regulaciones, y esto implicó que los costos de la hegemonía americana incrementaran. En términos de largo plazo, podemos ver el enorme endeudamiento tanto público como privado, pues las reformas gubernamentales implicaron un costo en las personas de a pie mediante reducciones salariales. Tensiones de liquidez, pues la preocupación de que las empresas del mercado monetario no fueran capaces de romper el hielo generó que fuera necesario hacer inyecciones enormes de liquidez que fomentaron la inestabilidad del manejo gubernamental. Asimismo, la crisis frenó los esfuerzos mundiales por reducir la pobreza, pues ya no era prioritario sustentar la inequidad social al interior del país, sino enriquecer a los que se habían perdido su riqueza y a costa de la clase media. La disminución en el gasto en el sector defensa, pues se tuvieron que poner techos menos hondos para su financiación, lo que a largo plazo limitó el progreso militar americano. Siendo negativo, pues representó ventanas de oportunidad para países que buscaban modificar sus formas de protección y aseguramiento en el mercado mundial. Adicionalmente, el rol del dólar en el mundo, según el IBIT, la crisis generó una reducción en la fe internacional en el dólar, lo que limitó la capacidad estadounidense para financiar su deuda y frenó su crecimiento económico. Y finalmente, el mundo empezó a rechazar el consenso de Washington, pues es un debate que todavía está abierto, que es la necesidad de buscar otros modelos para apoyar el crecimiento económico mundial, y esta aproximación afectó los pilares del desarrollo del capitalismo y la superestructura financiera de carácter neoliberal americana. La caída de Lehman Brothers se considera el punto que terminó por encender el caos de los mercados y aceleró la crisis, pues era uno de los principales formadores de mercado en papeles comerciales y un emisor importante, siendo el cuarto banco de inversión más importante de Wall Street. Sus negociaciones con Bank of America y Barclays fracasaron, teniendo así que anunciar su quiebra. Las medidas de emergencia de la Reserva Federal fueron tardías para Lehman Brothers porque su caída reflejó que las hipotecas subprime ya habían infectado productos de inversión y fondos globales. Así se generó más reacciones en cadena, como el colapso de American International Group y de la Bolsa de Nueva York. Como los medios se cuestionaban la caída de Lehman Brothers, Tesoro Nacional y la Reserva Federal explicaron que se permitió dejar caer a esta entidad para dar un mensaje de advertencia a otras empresas de Wall Street que tenían una gestión dudosa. No obtendrían respaldo gubernamental. También se le atribuyó la culpa de la crisis a los hedge funds, ya que estos eran fondos de inversión libre, no regulados, caracterizados por su libertad operativa. La población estadounidense empezó a adquirir cada vez más, disparando la demanda de créditos hipotecarios, y los bancos, con miedo a perder potenciales clientes, empezaron a generar sus propios fondos de créditos con intereses bajos. Fue claro así que el aumento de los intereses y la posibilidad de impago de los clientes terminaron con el declive del mercado y la recesión económica, incentivando la desconfianza entre bancos de todo el mundo para prestarse entre ellos, y así es como finalmente se generó la famosa crisis de liquidez. En cuanto a las implicaciones para la economía mundial, es preciso tener en cuenta que la caída del mercado interno americano conllevó un efecto mariposa en los países más interconectados, generando una adopción de medidas de recesión y recortes, lo que a su vez generó un aumento en la intervención pública y esfuerzos colectivos, terminando en recortes de tasas de interés y estrategias de recapitalización para instituciones en riesgo. Así, las implicaciones en la economía mundial se verán analizadas en tres esferas de impacto. En la primera esfera se puede ver los efectos para la región latinoamericana que se extienden a nivel macro y microeconómico. Según las Naciones Unidas, la crisis repercutió en estas economías a través de 5 canales, incluida la generalizada desaceleración de las economías regionales. Primero, contagio financiero y el endeudamiento externo. Segundo, inversión extranjera directa decreció. Tercero, la demanda externa de productos nacionales disminuyó. Cuarto, las remesas de los trabajadores se debilitaron. Y finalmente, hubo cambios bruscos de aumento en los precios relativos de los productos. Y finalmente, en términos sociales, la crisis intensificó las condiciones de vida de los grupos empobrecidos por el decrecimiento del mercado laboral y las malas condiciones de vida. La economía asiática dependía en su mayoría de actividades de exportación de productos básicos a Occidente, y dichas disminuyeron en 2008
y 2009. Se cree que igualmente la crisis fue una nueva oportunidad para Asia porque la recuperación se dio rápido por la clave de mantener la demanda de productos nacionales al interior de la región. Originalmente, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información chino estableció un paquete de ayuda para reanimar a los sectores de industria ligera, textiles y telecomunicaciones, buscando la estimulación de venta mediante rebajas a los clientes, además de generar pensiones y seguridad social a desprotegidos y campesinos, logrando niveles de ahorro y estimulando el consumo de bienes para disminuir la dependencia comercial y económica a Occidente. La crisis del 2008 también se conoce como la crisis de países desarrollados, pues afectó la solidez del mercado económico europeo por un debilitamiento del euro a causa del desequilibrio del grupo de países denominado PIGS. Las repercusiones de la crisis se vieron magnificadas en países con instituciones fiscales débiles como Grecia, y las medidas tomadas por parte de estos países marcó una guía de acción para Estados Unidos en temas como políticas de nacionalización parcial de los más importantes bancos del país mediante la compra de acciones. Finalmente, después del 2008, la zona euro acordó un plan de rescate coordinado para dinamizar el sistema financiero a través de un aumento de la intervención pública en el mercado y mediante inyecciones de capital a los bancos, fomentando el flujo de préstamos, según Pineda. En cuanto al proceso de recuperación, se implementaron políticas antes del estallido del 2008 y después del estallido del 2008. Aquí solo hablaremos de las políticas implementadas después del estallido, puesto que las anteriores no fueron relevantes. Tras la caída de la bolsa de valores en septiembre del 2008, se utilizó una gama mucho más amplia y costosa de instrumentos para hacer frente a la crisis. En lugar de seguir invirtiendo en el ejemplo de la Reserva Federal, el Congreso y el Tesoro se convirtieron en actores clave en la evolución de la respuesta de los Estados Unidos y según Pineda Salido, se pusieron en marcha medidas entre las que se destacan mejorar la regulación financiera, mantener la renta disponible y evitar el aumento de las ejecuciones hipotecarias a través de programas como, por ejemplo, el gobierno de George Bush implementó el Troubled Asset Recovery Program and the Economic Stabilization Act del 2008, que fue la medida más desarrollada con el fin de rescatar el sector bancario, pues su objetivo era fortalecer las empresas financieras para que pudieran sobrevivir a la crisis y evitar un colapso en la que paralizaría el resto de la economía. También la ley de estabilización económica de emergencia, pues se proponían canalizar 700.000 millones de dólares al mercado financiero, buscando ayudar tanto a los bancos fuertes como a las instituciones bancarias debilitadas. En el gobierno de Barack Obama se da continuidad con el TARP, pues los proyectos planeados por Bush se siguieron llevando a cabo. También se plantea la ley Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, que es considerada como la mayor reforma en materia financiera desde los años 30, en tanto que se estableció la creación de un Consejo de Supervisión de Servicios Financieros encargado de supervisar a todas las empresas que representaban una amenaza para la estabilidad financiera. Asimismo, el Plan de Estabilidad y Accesibilidad para propietarios de viviendas permitió la refinanciación de 4 a 5 millones de hipotecas de propiedad Fannie y Freddie. Y finalmente, la compensación para los ejecutivos de Wall Street, pues Obama anunció que tendría un límite máximo de $500,000. Todo esto de la mano con un Consejo de Estabilidad Financiera y una agencia de protección al consumidor. En cuanto a las acciones de la Reserva Federal, se puede ver que hubo continuidad en las acciones que se tomaron, pues se mantuvieron los esfuerzos para reducir los tipos de interés y aumentar la liquidez, y asimismo la decisión de no rescatar a los Lehman Brothers generó repercusiones sustanciales, en tanto que se dio a entender que ningún banco era demasiado grande para permitirle fallar, junto con otros nuevos programas como lo son el TALF, el CPFF y la MMIFF. En cuanto al Departamento de Tesoro, se vio que su objetivo fue restablecer la estabilidad financiera, pues se convirtió en un organismo clave. Implementaron el esquema de plan de estabilidad financiera por medio del secretario Gainter y también propusieron un programa de garantía temporal encaminado a aumentar la liquidez del sector privado de financiación, poniendo a disposición 50.000 millones de dólares para garantizar inversiones. Y finalmente el Resolution Trust Corporation, que fue en manos de Henry Paulson, quien anunció un plan de intervención para permitir a las instituciones financieras deshacerse de los activos tóxicos de sus balances y devolver confianza y liquidez a los mercados. Entre otras agencias importantes se resalta la SEC, las agencias de calificación crediticia, la Comisión de Valores y la Bolsa y la FDIC. Y finalmente, una última acción importante fue el rescate a la AIG en manos de la Fed y el Tesoro, pues anunciaron una reestructuración de la ayuda financiera
resaltando que se iba a hacer en rescate a través de 4 entregas monetarias. Ya para concluir y contestar nuestra pregunta de investigación, es preciso tener en cuenta que, según Stephen Davis, el desempeño del gobierno americano tras la implementación de las medidas de contención de la crisis es deficiente, pues no se solucionaron los problemas centrales que desencadenaron en la crisis del 2008. Es decir, aún el Banco Central controla las tasas de interés y el sistema monetario sin regulación, incluso viéndose manipulado por la élite que interviene por sus intereses. Ante esta situación se ha acrecentado el problema de moral hazard, pues el sector de servicios financieros está conectado a las clases políticas, es decir, los bancos se comportan de manera irresponsable, pues tienen la certeza de que serán rescatados en caso de quiebra. La crítica de este historiador también se soporta en una comparación internacional. El gobierno americano desvió su atención sin atacar los problemas de raíz, como el excesivo déficit fiscal, a diferencia de países europeos. Entonces, era prioritario buscar las causas más fundamentales en vez de simplemente detener el contagio, pues esto era insuficiente. Tanto la política económica americana como la europea han fallado en rediseñar la estructura y el aparato normativo de sus mercados financieros para evitar que se repita la crisis actual, con una particularidad de que el contagio actual es un efecto circular y de reflexión e insensatez. Se entiende que esta sí fue una situación de moral hazard, en tanto cada actor actuó de forma asimétrica y el resto de los actores consecuentemente tuvieron que vivir las consecuencias de cada uno. Desde los gobiernos de Reagan a Bush, que evolucionaron un déficit fiscal excesivo, en tanto promovieron recortes de impuestos en pro de la inversión privada, sin considerar que el aumento de gasto gubernamental generaría un desequilibrio en la balanza comercial nacional. Asimismo, la disminución abrupta de las tasas generó que los bancos y entidades financieras empezaron a competir por clientela, ofreciendo créditos baratos y con una capacidad de impago altamente riesgosa. Es claro que estos no se preocuparon por contaminar bancos y fondos mundiales hasta drenar su liquidez, generando desconfianza y histeria en los mercados y desencadenando quiebras, desempleo y inestabilidad financiera. Los ciudadanos también se vieron atraídos por estas hipotecas baratas y las deudas que también eran baratas, llegando al punto en el que el consumo de los hogares representó el 72% de la economía estadounidense. Sin embargo, no esperaban que ello desencadenaría en su propio sobreendeudamiento y la explosión de una burbuja hipotecaria que haría caer empresas, múltiples entidades y sus propios empleos. En cuanto a las implicaciones, se puede concluir que la crisis del 2008 afectó mercados internacionales, profundizó la desconfianza en las entidades estatales y privadas, debilitó el ejercicio de los derechos sociales y de los trabajadores por despidos masivos e incluso resquebrajó la democracia y el capitalismo al poner en duda los pilares del neoliberalismo, como se mencionó anteriormente, con el quiebre del consenso de Washington. Es posible que los norteamericanos se vuelvan a enfrentar a una situación similar por razones de interdependencia actual en las economías. Sin embargo, habría mayor posibilidad de recuperación rápida en tanto se tienen más precauciones y regulaciones. En el pasado, la interconexión causó que las hipotecas basura de Estados Unidos contagiara al resto de las economías y sectores financieros. Hay que tener en cuenta que la interconexión actual es más fuerte que la del pasado. Igualmente se reconoce que Estados Unidos entendió la importancia de la regulación de activos a partir de la crisis. Ahora la supervisión de entidades financieras cambió, pero que una crisis así de fuerte se desarrolle e impacte fuertemente o no lo haga nuevamente dependerá de la regulación financiera de las economías del mundo, los niveles de deuda y riesgo, junto con la interconexión mundial.